Perfecto, pues nada, ha sido muy poquito tiempo de retraso. Si os parece, vamos a comenzar. El objetivo de la sesión de hoy es presentar un poco las herramientas de financiación a proyectos I+D del CDTI y de manera particular conocer la convocatoria de iniciativas estratégicas sectoriales de innovación empresarial que se conoce como el programa de misiones. Va a existir la posibilidad, si alguno de los que estáis presentes quiere, de que podáis tener entrevistas a posteriori con Pilar o con parte de su equipo, del equipo del CDTI, para poder atinar ya sobre programas o proyectos concretos algunas de las dudas que podáis tener. Entonces, en nuestra agenda del programa de hoy, de la sesión de hoy, hemos habilitado un pequeño cuestionario que nos tendréis que mandar para que nosotras, a su vez, se lo hagamos llegar a Pilar y así poder intentar agendar esas sesiones. Bueno, yo me quedo aquí, vamos a ver si recuperamos el tiempo, Pilar, y te dejo con los asistentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia. Pues si os parece voy a compartir pantalla, que cuando he llegado lo primero que he hecho ha sido prepararlo todo para no tener problema. En principio la deberíais de estar viendo. Se ve perfectamente, vale. Sí, Pilar, gracias. Pues nada. Yo lo que os voy a contar, aparte de contaros misiones, que como sabéis es una convocatoria que está ahora abierta, os voy a contar un poquito todo lo que hay en el CDTI para que podáis tener una idea de por dónde podéis enfocar vuestros proyectos, ¿vale? Siempre al empezar las presentaciones, lo primero que contamos o lo primero que cuento es un poco lo que es el CDTI para que os hagáis una idea de qué estamos hablando. A lo mejor algunos de vosotros me habéis oído ya hablar o conocéis ya lo que es el CDTI, bueno, pero yo creo que en todo caso es bueno tener este contexto, ¿vale? Poder contextualizar un poco todo lo que os voy a contar. El CDTI es un ente público empresarial y lo que nos dedicamos es a dar ayudas a la I+D+I para que las empresas, con el objetivo de que las empresas crezcan. O sea, nuestro objetivo siempre tenemos ese objetivo, que las empresas crezcan a través del desarrollo de tecnología, a través de hacer I+D+I. ¿Y este triángulo qué significa? Simplemente que tenemos toda la cadena de valor, tenemos desde asesoramiento, servicios, la evaluación de nuestros proyectos, todo lo relacionado con las ayudas que damos. Tenemos también internacionalización, programas dedicados a la internacionalización y a fomentar la internacionalización. Pero la base de todo es nuestras ayudas, ¿vale? Eso es lo que constituye nuestro día a día. Y tenemos o trabajamos con ayudas directas y con ayudas indirectas. Simplemente, hoy os voy a contar las ayudas directas, pero simplemente para que sepáis un poco de a qué me refiero cuando digo ayudas indirectas. En el caso de ayudas indirectas lo que hacemos es fomentar la participación de las entidades españolas en algunos programas internacionales, cuyos fondos no son del CDTI. Por ejemplo, el programa marco de innovación de la Comisión Europea, que ahora se llama Horizonte Europa, antes Horizonte 2020, antes séptimo programa marco. Bueno, pues este programa lo que hacemos es fomentar que las empresas, que las entidades en general participen y participen mejor, con el fin de que retorne cuanto más presupuesto del que España pone en la Unión Europea, cuanto más presupuesto retorna a España, mejor. Y eso se hace a través de la participación en este tipo de programas, a través de que, como sabéis, se compite por excelencia. Es Horizonte Europa, pero también es la Agencia Espacial Europea, participación en las licitaciones de grandes instalaciones científicas, como puede ser el CERN, como puede ser el ITER. Hay varias grandes instalaciones científicas donde tenemos también, lo que hacemos es fomentar la participación de las empresas españolas fundamentalmente, pero de todo tipo de entidades, en las licitaciones que sacan para estas infraestructuras, estas grandes infraestructuras. Pero hoy nos vamos a centrar en las ayudas directas, como os decía, simplemente el otro era para que conocierais un poco todo lo que hacemos. Y lo primero que hay que saber es
¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuántas ayudas damos desde el CDTI? Bueno, pues el año pasado, en 2020, como veis, en 2021, perdonadme, me he saltado un año, en 2021 los fondos que dimos para ayudas directas, al final el presupuesto que dimos en proyectos fue de 1.340 millones de euros. Como veis, es una cantidad muy importante y se reparte de la manera que veis en la tarta. Una parte muy importante, la mayor parte siempre, es nuestras ayudas parcialmente reembolsables, que luego os contaré, y es convocatoria abierta. Luego hay una parte importante, muy importante, sobre todo el año pasado, en subvenciones, porque el año pasado es cuando comenzó, como sabéis, el programa, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el que el CDTI utiliza una parte de los fondos y esos fondos los utilizamos para hacer convocatorias en concurrencia competitiva, ¿vale? Luego, además de esas dos ayudas a la I+D+I pura, vamos a decirlo así, tenemos compra pública precomercial y tenemos también una empresa, una filial, que lo que se dedica es a inversión de capital en empresas tecnológicas, ¿vale? Pequeñas empresas tecnológicas. Así pues, como os decía, 1.340 millones de euros, 1.632 empresas beneficiarias, como veis, muchas empresas beneficiarias, y dato muy importante, 72% de estas empresas fueron pymes. ¿Por qué me gusta resaltar esto? Porque las pymes suelen pensar que tienen barreras, y las tienen, es verdad, pues siempre es más difícil, pero como veis, los principales beneficiarios del CDTI son pymes. Y además el año pasado de una forma muy importante. ¿Sobre qué son nuestras ayudas? En general, nuestras ayudas hasta históricamente siempre han sido neutrales con respecto al sector y la tecnología. Pero últimamente, sobre todo en concurrencia competitiva, es decir, cuando competimos con otro, cuando vamos a estas convocatorias donde tenemos de subvenciones, donde competimos con otras empresas para acceder a los fondos, empieza a haber lo que llamamos verticalización de las ayudas. ¿Qué significa? Empezamos a ser prescriptivos en cuanto a lo que queremos ver en los proyectos a los que ayudamos, ¿vale? A los que damos ayuda. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, esta transparencia la pongo siempre y me gusta mucho precisamente por lo confusa que es, porque hay demasiadas cosas. Viola todos los principios de lo que se debe hacer y no se debe hacer en las presentaciones. Esta lo viola todo, porque tiene 3.000 sellos, 3.000 logos, 2.000 líneas, muchas palabras. Bueno, ¿qué quiero decir con esta transparencia? Que tenemos ayudas que se adaptan a cualquier TRL, evidentemente, excepto investigación básica, que de eso se ocupa la Agencia Estatal de Investigación. Investigación básica no, pero tenemos desde investigación industrial hasta el mercado, ayuda en todos los niveles de desarrollo tecnológico, y desde capital semilla hasta crecimiento competitivo, ayudas en todos los momentos de desarrollo de la empresa. Entonces, esto significa, y ahora os lo voy a desglosar un poquito, ¿vale? No me voy a entretener demasiado porque si no esto sería como medio eterno y tampoco quiero que os aburráis. Quiero que os quedéis con las ideas básicas porque luego está todo está en nuestra web, y si no, hay buzones donde podéis preguntar, correos electrónicos donde podéis hacer preguntas sobre todo lo que necesitéis, aparte de que me podéis preguntar a mí aquí. Si vamos lo primero a las convocatoria abierta que os decía antes, esta línea que hay aquí, lo que estoy señalando o destacando son aquellos instrumentos que van dirigidos, que esta es una convocatoria abierta y son ayudas parcialmente reembolsables. Ayudas parcialmente reembolsables significa que a mí me dan una ayuda que llega hasta el 85%, como veis en todos los casos, está ahí en la tabla, son en las columnas, tenéis los tipos de ayudas que existen de este tipo y en las líneas las características de las ayudas, ¿vale? Si os vais a la cuarta línea o a la quinta, depende de si empezáis por el título o no, pone ayuda TR, el tramo reembolsable.
¿Hasta dónde llega la ayuda? ¿Hasta cuánto me van a recoger? Me van a recoger hasta el 85% del presupuesto elegible. Esa es la ayuda que me van a dar. De esa parte no voy a tener que devolver, como veis, dependiendo del tipo de instrumento, entre un 20, que es el, vamos a decir, el peor de los casos, gran empresa que no haya, en una zona donde no haya fondos estructurales y gran empresa en una zona donde no haya fondos estructurales. Eso es el 20%, que es el peor de los casos. Y luego tenéis hasta el 33%. Ese 33% puede ser tanto por cooperación internacional, los proyectos de I+D Cervera, o por los proyectos 100, porque son proyectos en consorcio más complejos y que además llevan subcontratados organismos de investigación. En general, como os decía antes, tenemos siempre entre 10 o 15 años para devolver la ayuda, con 2 o 3 de carencia. Y luego, dependiendo de la ayuda, algunas veces me obligan a subcontratar a un organismo de investigación, como es en 100, que me obligan a subcontratar al menos un 20% a un organismo de investigación. Y en Cervera me obligan a subcontratar al menos un 15% un centro tecnológico. Las demás, siempre convocatoria abierta, es decir, la empresa decide cuándo quiere presentar el proyecto y no compite con otras empresas. ¿Por qué? Porque cuando es convocatoria abierta no competimos, simplemente lo que tenemos que, lo que verifican los evaluadores es que el proyecto es de I+D y que cumple evidentemente todos los requisitos que tienen que cumplir, ¿vale? A veces, como en 100, es un proyecto, 100 es, la diferencia con los otros es que es un proyecto en consorcio, son grandes consorcios en los que se pide bastante investigación industrial, ¿vale? Bastante lejanos a mercado. Sé que todo eso es muy confuso, no espero que os quedéis con todos los detalles ni muchísimo menos, simplemente quiero que entendáis el concepto, que hay varios instrumentos en convocatoria abierta, donde la empresa o los consorcios pueden elegir cuándo quiero hacer el proyecto y no compito con otras empresas para conseguirlo, ¿vale? Simplemente se verifica en mi proyecto es de I+D y se verifica que se cumplen todos los requisitos que pide el instrumento, ¿vale? Y a partir de ahí lo demás son detalles que están todos escritos, que los podéis mirar y que nos podéis preguntar si tenéis alguna duda. Pero luego también tenemos ayudas instrumentos de ayuda más cercanos al mercado. Cuando uno ya no quiere hacer un proyecto de I+D donde tiene que haber una ruptura con la tecnología que existe en el mercado, sino que lo que quiere hacer realmente es algo que lo que es innovador respecto al estado de la tecnología, pero en la empresa, no en el mercado, entonces lo que tiene que ir es a un proyecto de innovación. Que puede ser un proyecto, por ejemplo, de aplicación de tecnologías existentes en otros sectores, un proyecto de ingeniería, un proyecto incluso de inversión en maquinaria. Siempre tiene que ser un proyecto tecnológico, ¿vale? Entonces aquí tenemos dos instrumentos. Aquí los tenéis. Siempre dirigido a empresas, LIC o LICA. ¿Cuál es la diferencia? LIC es un instrumento que se basa en la regulación de minimis. Son ayudas también parcialmente reembolsables, es decir, voy a tener que devolver una parte de la ayuda, pero como es muy cercano a mercado, ¿vale? No, y lo que se hace con las ayudas de I+D, la intensidad de la ayuda depende del riesgo, al ser muy cercano a mercado el riesgo es mínimo y la intensidad de ayuda tiene que ser menor a un proyecto de I+D. Entonces, como veis, las ayudas siempre en el CDTI van desde 175.000 euros y en el caso de las LIC podemos llegar hasta el 85% también del presupuesto elegible, esa es la ayuda que se daría a la empresa, y la empresa tiene que devolver esa ayuda, excepto lo que llamamos el tramo no reembolsable, lo que pone ahí TNR, que en este caso, esa parte que no se devuelve
que si os acordáis antes era entre un 20 y un 33%, aquí es entre un 2 o un 5%, es un 2 o un 5%. Y esto depende de si hay fondos estructurales en la zona donde se desarrolla el proyecto o no, ¿vale? Si no hay fondos estructurales es un 2%, si hay fondos estructurales es un 5%, ¿vale? Los plazos de amortización también disminuyen. Aquí son de 4 a 6 años con 1 de carencia. Van a hito único porque a veces es simplemente para inversión. No tiene sentido hacer proyectos donde haya varios hitos. Siempre hay anticipos, tanto en I+D como aquí. Aquí veis que es 35% en condiciones normales, sin afianzamiento, o sea, sin pedir más garantías, ¿vale? Como os he dicho, esto sigue la reglamentación de minimis, con lo cual para la ayuda máxima van a computar todos los minimis que tenga la empresa, que entiendo que los conocéis, que son un máximo de subvención de 200.000 euros en 3 años, ¿vale? Subvención. Aquí, como sabéis, hay una parte que vais a tener que devolver. Solo es la parte de subvención equivalente la que os va a computar para minimis, ¿vale? Y luego está la LICA. La LICA también es una ayuda a la innovación, pero esta es puramente para inversión. Lo que hago es invertir en maquinaria o en activos fijos que pueden ser físicos o no, ¿vale? Entonces, en esta maquinaria, estas inversiones pueden ser de hasta 30 millones de euros. Es para grandes proyectos. Es, por ejemplo, para crear una nueva sede de una empresa, porque está dirigida a la diversificación de la producción, básicamente, ¿vale? Entonces, tanto el LIC como el LICA, cuando hago una inversión, hay que demostrar que esa inversión va a ser innovadora, es decir, que va a haber diferencias con respecto a lo que ya existía en la empresa anteriormente y que además va a ir dirigida a una diversificación de la producción, una mejora de la producción, lo tenéis que ver exactamente en el instrumento, porque además tiene ciertas limitaciones que no os voy a contar, ¿vale? Ahora mismo, pero hay ciertos sectores que no van a poder aplicar a estos instrumentos. En el caso de la LICA, como veis ya, el plazo de devolución aumenta hasta 9 años. El presupuesto elegible es hasta el 75% del presupuesto que yo presente. La ayuda es Euribor más 0,50, la devolución de la ayuda, eso en la LIC es más 0,20 o 1,20 dependiendo del plazo de amortización. Si es a 4 años, 0,20, si es a 6 años, 1,20. En el caso de la LICA es incompatible con cualquier otra ayuda. Y bueno, yo creo que esto es un resumen bastante resumido, pero que, como os decía antes, no es mi intención que os quedéis con todos los detalles. Mi intención es que entendáis para qué sirven y entendáis un poco cuáles son las condiciones. A partir de ahí, yo creo que lo mejor es que nos preguntéis, que primero que os leáis la ficha del instrumento, evidentemente, que está colgada en la web, y luego si tenéis alguna duda nos preguntéis, porque hay buzones, como os decía, en todas las fichas en nuestra web tenéis un buzón donde podéis preguntar alguna duda que tengáis al respecto, ¿vale? Y ahora vamos a las convocatorias. La primera convocatoria, que no os voy a contar, pero simplemente quiero que sepáis que ha existido, es una convocatoria que sacamos en enero, que fue un Neotec. El Neotec es un instrumento para emprendimiento, para startups de entre 6 meses y 3 años de antigüedad. Pues en enero se sacó uno para mujeres emprendedoras. Y bueno, simplemente que sepáis que era un Neotec muy, muy focalizado en el emprendimiento femenino, pero ya está cerrado y está en fase de resolución. Y ahora vamos a las demás convocatorias que están abiertas en la actualidad. Bueno, Neotec acaba de cerrar. Neotec normal en este caso, no el de mujeres emprendedoras, este es el Neotec normal, pero siguen abiertas la convocatoria de proyectos de I+D audiovisuales, videojuegos, el programa tecnológico aeronáutico y, como no, Misiones Ciencia e Innovación 2022.
Todas estas convocatorias, como os decía al principio, utilizan fondos de recuperación y resiliencia. Y como utilizan estos fondos, tienen un requisito muy importante y todos tenéis que tenerlo muy claro al aplicar a esta convocatoria, que es el principio de NSH, el de no agresión al medio ambiente. Los proyectos tienen que ser neutrales o positivos con respecto a la sostenibilidad. Y lo voy a tener que demostrar, ¿vale? Por ejemplo, no serán objeto de ayudas, lo que pone literalmente en la transparencia, aquellas actuaciones que directa o indirectamente ocasionen un perjuicio significativo del medio ambiente o que estén dirigidas a aumentar la eficiencia de los combustibles fósiles. En todas las convocatorias, bueno, en la mayoría de las convocatorias, vamos a decir, no en todas, que están utilizando estos fondos, vamos a tener, bueno, en todas hay que demostrarlo. Y en la mayoría vamos a tener que hacer una memoria específica que va a estar dedicada a justificar que mi proyecto cumple este principio. ¿Vale? Esto ocurre tanto en Neotec como en Misiones, como en el programa tecnológico aeronáutico. Voy a tener que hacer una memoria aparte de la memoria del proyecto para justificar que mi proyecto no causa, es neutral o no causa perjuicios contra el medio ambiente. En mi sede electrónica, la sede electrónica para hacer los proyectos, donde tenéis toda la documentación, también tendréis el índice, bueno, el formato a rellenar, donde tendréis cuáles son los apartados que tenéis que rellenar en esta memoria, que también vienen los anexos de las convocatorias, ¿vale? Aprovecho para deciros, las convocatorias hay que leerlas, porque cuando uno no lee la convocatoria, corre el riesgo de que se te haya pasado por alto una condición que probablemente fuera sencilla de cumplir, o por lo menos que se podría cumplir con el proyecto, pero que si no se pone lo que no está escrito, el evaluador no lo puede evaluar. Y si hay algo que no hacéis, dejáis de hacer porque no habéis leído la convocatoria o lo hacéis mal porque no habéis leído la convocatoria, el proyecto se va a desestimar y es una pena tirar el trabajo a la basura, ¿vale? Entonces, por favor, leeros la convocatoria. No suelen ser muy largas, suelen ser cortitas, tampoco hay que leer todos los detalles, pero por lo menos las partes más importantes, ¿vale? Porque es importante saber todas las condiciones que me van a poner durante y después, y todo eso está escrito. Y en los anexos viene, pues eso, el formato que voy a tener de la memoria que voy a tener que escribir, el formato de la memoria para el DNSH, y otra serie de, por ejemplo, en el caso de misiones vais a tener las misiones en el anexo. Hay mucha información muy importante que donde está es en el texto de la convocatoria y las tenéis que leer, ¿vale? Sigo adelante. Neotec, como os decía, acaba de cerrar. Cerró el 5 de julio, eran 35 millones de euros de subvención, como os decía también, para empresas de reciente creación. Desde 6 meses a 3 años, y en Neotec lo que se valora es un plan de negocio de la empresa. Es el único caso en el CDTI que no se valora un proyecto de I+D, sino que lo que se valora es un plan de negocio. ¿Vale? Vamos a misiones, que es el objeto principal de esta jornada. Este año misiones, 2022, 125 millones de euros. Cierra el 5 de septiembre, importante. Acabamos de cerrar Neotec y os puedo decir que hemos tenido un montón de llamadas, siempre igual. Son las 12:01, mi proyecto, ¿por qué no ha entrado? Es que son las 12:01. No, es que a partir de las 12 se cierra la aplicación, ¿vale? Y no hay excusas. Y si no funciona la firma electrónica tenéis que verificarla antes. Y tenéis que intentar cargar el proyecto antes. Aunque no esté perfecto, intentar cerrarlo, no enviarlo, pero cerrarlo lo antes posible, de manera que no tengáis bloqueos en el último minuto, ¿vale? No hay excusas. Entonces, por eso os he puesto ahí un reloj, porque es fundamental respetar el día
y la hora de cierre de la convocatoria. Si no hacemos todo el trabajo, como decía antes, y nos quedamos fuera. A ver, dos tipologías, esto viene siendo igual desde la primera convocatoria, que como sabéis se sacó en 2020, pero que se llama 2019 porque era presupuesto de 2019. Dos tipologías de misiones, misiones grandes empresas y misiones PYME. Las misiones grandes empresas es para consorcios en los cuales el líder tiene que ser una gran empresa y obligatoriamente voy a tener que tener una PYME dentro del consorcio. Los consorcios van a ser entre 3 y 8 empresas. Voy a tener que subcontratar al menos un 20% a un organismo de investigación y, muy importante, al menos el 60% del proyecto tiene que ser de investigación industrial. ¿Qué significa esto? Que tienen que ser proyectos lejanos al mercado. Estamos esperando aquí que sean proyectos con una carga de investigación industrial muy importante, ¿vale? Lo que señalo en verde, que he dejado para el final, es lo que ha cambiado la convocatoria de este año y es para que lo tengáis claro, ¿vale? Han cambiado el presupuesto, se ha bajado un poquito el límite inferior, que era 5 millones, se ha dejado en 4 millones y se ha subido el límite superior a 15 millones de euros, ¿vale? Y mucho más importante todavía, la duración de los proyectos. Tienen que empezar necesariamente en 2022, es una condición de los fondos de recuperación, ¿vale? Y tienen que durar bien hasta el 31 de diciembre de 2024 y bien, y aquí, ¿por qué pongo ese 6 en rojo? Porque no es normal, ¿vale? Porque los años anteriores eran años completos y aquí vamos a terminar también por condiciones de los fondos de recuperación. Los proyectos, como mucho, van a tener que durar hasta el 30 de junio de 2025. Por lo que tened cuidado con esto, ¿vale? Que no se os vaya la pinza porque es importante. Misiones PYME. En las misiones PYME, digamos que lo que hacemos es que reducimos un poco todos los requisitos que les estamos poniendo a las misiones grandes empresas. A las misiones PYME les pedimos presupuestos de entre 1,5 millones y 3 millones. Como veis, eso no ha cambiado. Lo que está en verde es lo que ha cambiado. Eso no ha cambiado con respecto a la convocatoria anterior. Les pedimos al menos un 35% de investigación industrial. Como veis, bajamos los requisitos y al menos un 15% de subcontratación a organismos de investigación. En este caso, la duración de los proyectos tienen que empezar también en 2022, pero aquí ya no tenemos problemas porque al ser proyectos más cortos no llegamos hasta el final de la ejecución de los fondos de recuperación. Con lo cual pueden ser desde que empiezan en 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2023 o 31 de diciembre de 2024. ¿Y cómo va a ser la ayuda? La ayuda va a ser subvenciones y lo que vamos a ir es a los máximos que nos permiten la Ley General de Subvenciones, ¿vale? Y ahí los tenéis, que es 65% para gran empresa, 75% mediana empresa y 80% pequeña empresa. Pero esos son los límites máximos para la parte de investigación industrial. Pero en todos los proyectos habrá una parte de investigación industrial y una parte de desarrollo tecnológico. Entonces lo que se hace es que se prorratea, ¿vale? Hay unos límites un poco inferiores para desarrollo tecnológico y lo que se hace es que se hace un prorrateo del porcentaje de desarrollo tecnológico que hay en el proyecto, el porcentaje de investigación industrial y con eso se halla la subvención máxima que se puede dar. Y el tipo de empresa y la subcontratación a organismos de investigación. Eso que pongo ahí son los límites máximos, ¿vale? Aquí tenéis las 6 misiones, perdonadme, que hay este año. No voy a entrar en todas porque entonces estaría toda la mañana simplemente diciéndoos detalles. Yo creo que cada uno conocéis bien vuestros sectores y lo que tenéis que ir es al sector que os aplique y leer los detalles de las misiones. Hay algunas misiones que son mucho más abiertas, digamos, en cuanto a sector, y hay otras que son mucho más restrictivas y que van a ir mucho más focalizadas. Por ejemplo, la primera está dirigida sobre todo al sector energético, que es reforzar capacidades tecnológicas para la autonomía energética segura y sostenible. Y aquí,
Cuando vayáis a los ámbitos de la misión, vais a encontrar que se habla de fusión, se habla de hidrógeno verde y se habla, por supuesto, de renovables, ¿vale? El segundo caso es bastante amplio porque la misión es impulsar la industria española en la revolución industrial del siglo XXI, que es un ámbito muy, muy amplio, porque es el sector, industria es casi todo cuando hablamos de empresas, ¿vale? Un comentario otra vez, que yo creo que ya lo he dicho, pero me encanta repetirme, tecnología, ¿vale? Aquí la palabra clave siempre va a ser desarrollo de tecnología. En el caso de la de esta segunda misión, lo que vais a encontrar ahí son temas tanto de ciberseguridad, como temas de automatización, como temas de robótica, bueno, de nueva fabricación, bueno, temas habituales en lo que es el sector industrial, ¿vale? Pero como os decía, es bastante amplio. El siguiente ya está más focalizado a un sector muy definido, que es el sector agroalimentario, que es un sector agroalimentario más sostenible y adaptado a las nuevas condiciones asociadas al cambio climático gracias a un uso relevante de herramientas biotecnológicas avanzadas. Como veis, en este caso el foco es bastante mayor y cuando os leáis las misiones veréis que tienen los ámbitos de actuación tienen también un foco más dirigido. El siguiente es impulsando tecnologías de aplicación en el sector naval que mejoren su competitividad en el siglo XXI. En este caso, el sector es muy restringido, es el sector naval, pero en cuanto a lo que se toca en el sector naval es muy amplio. Es decir, hay desde temas relacionados con puertos, como con buques, como tanto con las estructuras como la propulsión, bueno, muy amplio, teniendo en cuenta, por supuesto, el DNSH, es decir, los temas de propulsión nunca deberán tocar combustibles fósiles, siempre tienes que ir a una propulsión más sostenible, más ecológica, más eléctrico, hidrógeno, ese tipo de mejoras, ¿vale? La quinta misión es impulso de la sustitución, recuperación y valorización de recursos minerales y materiales estratégicos para la transición ecológica. En este caso, economía circular, recuperación y valorización de recursos minerales, ¿vale? El siguiente y el último es el más focalizado. Siempre metemos una misión un poco más focalizada, un poco más innovadora, vamos a decirlo así, más diferente. El año pasado metimos computación cuántica y este año hemos metido desarrollo y fortalecimiento de un ecosistema de fotónica integrada en España, que es muy, muy, muy específico, ¿vale? Como sabéis, en las misiones, desde la primera vez que se sacó la convocatoria, pedimos indicadores. Pedimos indicadores porque creemos que se deben de hacer las misiones con un objetivo y esos objetivos tienen que ser medibles, tienen que ser cuantificables. Entonces pedimos a los consorcios que elijan 3 indicadores cuantitativos y con estos indicadores van a medir el éxito del proyecto, ¿vale? Y ese éxito del proyecto o no puede ser que si el éxito es muy, muy bajo, podemos al final tener que disminuir la ayuda. Pero bueno, lo que tiene que hacer el consorcio es elegir bien unos indicadores que sean medibles y que respondan bien a lo que quieren alcanzar durante el proyecto, ¿vale? Que sean realistas, claro. Si nos vamos y ponemos unos objetivos que no sean realistas, no los podremos cumplir. Entonces, bueno, eso también mide la calidad de la propuesta, la capacidad que tenemos de establecer unos objetivos que sean realistas de acuerdo a lo que yo voy a hacer en el proyecto, ¿vale? Costes elegibles. Bueno, personal, los costes elegibles en una convocatoria de este estilo es una convocatoria de proyectos y son los costes relacionados con el proyecto. Esos son los costes elegibles en una convocatoria como esta, ¿vale? Y de hecho en la convocatoria, si os la leéis, bueno, que os la tenéis que leer, en el texto de la convocatoria es lo que pone es indubitativa, esa palabra no me sale nunca, pues que sin duda
respondan al desarrollo del proyecto. O sea, los costes tienen que responder al desarrollo del proyecto sí o sí. Personal, el personal involucrado directamente en el proyecto, instrumental que necesito en el proyecto o la amortización de los equipos que yo necesito utilizar el proyecto durante el tiempo que los utilice en el proyecto, ¿vale? Investigación contractual, es decir, si necesito subcontratar un organismo aparte de los obligatorios, eso es obvio, pero además puedo necesitar algún tipo de apoyo de subcontrato. También puedo recoger las patentes, el uso de patentes, costes generales, que en este caso son aquellos materiales que necesite para mi proyecto. Es decir, si yo necesito hacer una prueba, por ejemplo, yo durante mi desarrollo quiero hacer un prototipo, voy a necesitar una serie de materiales para realizar este prototipo. Y los costes de auditoría, que me dan hasta 1.500 euros con este fin. ¿Y estos son los criterios de evaluación? Muy importante, cuando uno escribe una memoria, tener en cuenta cómo me la van a evaluar, qué es lo que van a evaluar. Porque si yo escribo por escribir y luego me evalúan otra cosa, al final me van a evaluar mal. Porque lo que os decía, el evaluador solamente puede evaluar lo que está escrito y va a evaluar esto que os pongo en la pantalla. Entonces, yo tengo que responder bien a todos estos puntos, porque es lo que va a buscar el evaluador para puntuar, ¿vale? ¿Por qué está en rojo la primera? Siempre, siempre, siempre en nuestros proyectos lo más importante es la tecnología y la innovación del proyecto. Y eso no lo puedo suspender, ¿vale? ¿Y qué busco aquí? ¿Qué va a buscar aquí el evaluador? La calidad y la claridad de la memoria técnica. Fundamental, claro. Pues si no se entiende lo que está escrito, difícilmente te van a puntuar correctamente. Objetivos tecnológicos y adecuación a los retos de la convocatoria. Evidentemente, mi proyecto tiene que estar encajado en cuanto a los retos que os decía, a las misiones en este caso, ¿vale? Que vais a encontrar el detalle, me parece que es en el anexo 1 de la convocatoria. El grado de innovación, la metodología y el plan de trabajo. Evidentemente, yo tengo que explicar no solo lo bueno que es y lo bien que lo voy a hacer, sino cómo lo voy a hacer. ¿Quién va a coordinar los paquetes de trabajo? ¿Cómo se van a organizar? Todo tiene que tener sentido. ¿Cuál va a ser el papel de mi organismo de investigación? Todo eso tiene que estar muy claro. La relación y la coherencia de los 3 indicadores cuantitativos propuestos, evidentemente, porque luego me van a valorar durante el seguimiento del proyecto, me van a valorar cómo va el proyecto y van a tener en cuenta, evidentemente, lo que van a tener en cuenta es cómo se están cumpliendo estos indicadores cuantitativos. La contratación, o sea, cuando yo contrate los organismos de investigación tienen que tener sentido para el proyecto, me tienen que aportar al proyecto, tienen que estar alineados evidentemente con lo que yo hago en mi proyecto y tienen que ser necesarios para un buen desarrollo del proyecto. Y todo eso tiene que estar claro en la memoria, se tiene que entender en la memoria. Adecuación y justificación del presupuesto solicitado a los objetivos del proyecto, evidentemente. Y plan de gestión de la propiedad intelectual y participación futura en programas internacionales de I+D. Todo esto a veces no se le da la importancia que tiene. La gestión de propiedad intelectual, eso no significa, perdonadme que me pica la nariz. Ay, esto no significa que yo necesariamente tenga que patentar mi desarrollo. A lo mejor no me interesa patentar. Pero sí que tengo que decir cómo voy a proteger ese desarrollo. ¿Por qué? Pues porque si no, no se va a entender que tú quieras sacar una cosa súper innovadora al mercado si al día siguiente el de enfrente te lo va a copiar. De alguna manera tienes que justificar y tienes que argumentar cómo vas a proteger eso. Hay empresas que dicen, no, yo no lo voy a proteger, no voy a hacer ninguna patente, no lo voy a proteger de ninguna manera muy específica,
porque mi protección es seguir innovando todo el tiempo. Bueno, pues es un argumento, o sea, cada uno tiene sus argumentos, pero hay que argumentarlo, ¿vale? Y, por supuesto, lo otro es para justificar el crecimiento de la empresa. Yo tengo que tener como objetivo no solo vender a mi vecino o al vecino de mi vecino. Quiero querer crecer de manera internacional. Para eso tengo que tener ambición de participar no solamente a nivel nacional en programas, sino a nivel de ir más allá y de participar en programas internacionales de I+D, que me van también a abrir un poco, ayudar a abrir este mercado y este conocimiento de organizaciones, de entidades internacionales. Capacidad del consorcio en relación al proyecto. Pues adecuación a las actividades y estrategias del consorcio, es decir, las empresas que participan en el consorcio tienen que participar por algo. Cada una tiene que tener su interés en participar en ese desarrollo y ese interés tiene que estar claro. ¿Vale? O sea, y además, bueno, pues tiene que ser un consorcio equilibrado, es decir, cada uno tiene su papel y tiene que tener sentido ese papel. ¿Vale? Tiene que haber equilibrio, complementariedad y experiencia previa. Claro, la experiencia previa va a avalar que al final, si yo hago un desarrollo, ese desarrollo vea el mercado. ¿Y cómo lo va a ver el mercado? ¿Vale? Porque como os decía, cada miembro del consorcio va a tener que tener una estrategia, no solo para hacer el proyecto, no solo por el interés de participar en el proyecto, sino a posteriori con lo que va a hacer con ese proyecto. O sea, ¿qué producto voy a desarrollar? ¿Qué voy a llevar al mercado? ¿Quién va a vender qué? ¿Cuál va a ser el interés de los miembros del consorcio una vez que termine el proyecto? ¿Vale? ¿Y qué capacidad tengo para llevarlo? Es decir, conozco el mercado, conozco el sector, cómo puedo entrar en ese sector. Si soy un foráneo, me va a costar mucho entrar en un mercado. Sin embargo, si hay personas en el proyecto que vienen de un determinado sector o que ya están trabajando en el sector o mi empresa trabaja justo en esa tecnología y lo que quiero ir un paso más allá, va a estar muy justificado que tú puedas entrar en ese mercado, ¿vale? Con algo rupturista, como se pide en la I+D. La adecuación de la capacidad tecnológica, comercial y productiva del consorcio para el proyecto, la adecuación del presupuesto, tamaño y capacidad del consorcio. Evidentemente, imaginaros que en el consorcio hay una pequeña empresa de 5 trabajadores y dice que el presupuesto en el proyecto es de 1 millón de euros. Pues se va a poner en duda que esa empresa vaya a tener la capacidad de poder abarcar un presupuesto de esta entidad, ¿vale? Eso se tiene en cuenta, con lo cual las empresas tienen que adecuar los proyectos y las participaciones en los proyectos a su capacidad y eso se mira, ¿vale? Muy importante. Y por último, y digo por último, pero como veis son 25 puntos, son muchos puntos. Mucho cuidado, que muchas empresas llegan aquí y se les olvida que esto también hay que justificarlo. Y son muchos puntos a perder que, por supuesto, significan, no es que puedan significar, significan quedarse fuera del ranking de los que van a ser beneficiarios, ¿vale? La valoración del impacto socioeconómico y medioambiental. Aquí se va a valorar el impacto del proyecto en la competitividad de la empresa, es de planes de continuidad, creación de empleo, inversión privada movilizada, es decir, cómo va a crecer mi empresa gracias al desarrollo de este proyecto, ¿vale? En otras palabras, ¿vale? Y medidas para la igualdad de género, inclusión social y mejora sostenibilidad ambiental. Todo esto hay que discutirlo y todo esto se valora. Y es un porcentaje importante. Que a nadie se le olvide hablar de la igualdad de género. Es algo muy habitual, pero es obligatorio. De la accesibilidad, la inclusión social. Tú puedes decir, es que mi proyecto no tiene nada que ver. ¿Vale? A lo mejor hay proyectos que no tienen nada que ver ni con la igualdad de género, ni con la inclusión social. Igualdad de género siempre tiene algo que ver porque siempre hay trabajadores y trabajadoras, ¿vale? Inclusión social podéis decir que no tiene nada que ver, pero hay que decirlo, ¿vale? Hay que discutir todas las partes que se piden, todo.
Y sostenibilidad ambiental, se puede hacer un párrafo corto y se puede hacer referencia también a la memoria del DNSH, pero todo lo que se pide hay que discutirlo, ¿vale? Bueno, pues al final son 100 puntos, hay una comisión de evaluación donde se hace el ranking. Ese ranking es por excelencia, es decir, no hay número mínimo de propuestas en cada una de las misiones. Todas compiten con todas. Esto es un ranking de excelencia. La mejor propuesta es la que obtiene la ayuda, ¿vale? ¿Y cómo va a ser mi memoria? ¿Cómo tengo que hacer la memoria? Pues la memoria técnica, cuando veáis el índice de la memoria técnica y lo que hay que poner en los diferentes apartados, veréis que responde totalmente a lo que os van a evaluar. Por eso os decía al principio, hay que responder a todas esas cosas. Y todas esas cosas es lo que os van a poner en el índice de la memoria técnica. Y tenéis que tener cuidado con cubrir todos los aspectos que vienen ahí, porque todo eso es lo que van a poner o positivo o negativo, ¿vale? Los evaluadores, muchas veces cuando evalúan una propuesta, lo que hacen es buscar, si la propuesta está muy bien, es buscar lo que no está para quitar puntos. Evidentemente también lo que está, pero también lo que no está. Por ejemplo, lo que os decía antes, ¿se discute la igualdad de género, la accesibilidad? Si no se discute, menos, ¿vale? Y a lo mejor la propuesta, el resto es 100. Pero claro, si ya esta parte, el apartado, o a lo mejor no se ha hablado sobre la creación de empleo o la capacidad de la empresa para crecer o para encontrar inversores o X. Todo eso se va a buscar para ver si se cumple o no se cumple todo lo que se está pidiendo en la convocatoria, ¿vale? Por supuesto, lo que pone aquí en la última frase, especial atención a la calidad y la claridad. Mucha gente se ríe cuando lo digo, pero los evaluadores son personas humanas que además están leyendo todo el día. Entonces, para que cuando se lean tu propuesta, estén más favorables a que la propuesta tenga, bueno, evidentemente tiene que ser buena, ¿no? Pero además de ser buena, si la propuesta está bien escrita, claramente, está clara, es fácil de leer, tiene ayudas como si tiene sentido, ¿vale? Que a veces no tiene sentido, tiene esquemas, tiene alguna foto, tiene algo que te sea más agradable la lectura, la tendencia va a ser a ponerle más nota. Si está todo recogido y bien explicado, aunque la calidad no sea tan buena, al final es difícil quitar puntos. Con lo cual, tener muy en cuenta que es que simplemente escribiendo una buena propuesta ya tenéis mucho ganado. Evidentemente la tecnología tiene que ser buena, pero una muy buena propuesta con una tecnología no tan buena y una tecnología maravillosa con una propuesta muy mala, probablemente la segunda, que a lo mejor la tecnología es maravillosa con una propuesta muy mala, voy a empezar a quitarle puntos tontos y va a quedar por debajo de la otra. Y es una pena porque es simplemente un esfuerzo a la hora de escribir la propuesta y de darle la calidad que necesita, ¿vale? El año pasado, estos son resultados, ¿vale? Simplemente porque yo creo que os ayudan a entender cómo funcionan las cosas. Esta es la convocatoria del año pasado. Como os decía, el año pasado hubo 9 misiones y estos fueron los resultados. Se presentaron 133 propuestas, 133 proyectos, de los cuales se aprobaron 37. Veis que es una convocatoria competitiva. ¿Vale? ¿Y estas que os subrayo aquí? ¿Por qué subrayo esas dos? Bueno, las subrayo porque la que pongo en rojo es la que tiene más propuestas y la que pongo en amarillo, la que tiene la segunda, ¿vale? Y como veis, en los dos casos, tanto en misiones grandes empresas como en misiones pymes, fueron las dos más amplias en cuanto a sectores, yo diría, que es la de energía y la de industria,
que como veis se repiten. Luego el detalle es un poco diferente, ¿vale? Tenéis que leerlas bien, pero se repiten digamos, el nombre es muy parecido de las 3 convocatorias que ha habido porque son los grandes retos de Europa. Entonces, tiene que estar ahí, la energía tiene que estar ahí y la industria, por supuesto, también tiene que estar ahí. Entonces, como veis, son las dos que están por delante en el número de propuestas aprobadas. En el caso de grandes misiones, grandes empresas, es energía la que tiene más propuestas y la segunda la de industria. Y en el de pymes pero por muy poco, es primero industria y segunda la de energía. Pero como veis ahí están las dos con cifras parecidas. Ya os digo, 133 proyectos presentados, propuestas presentadas, 37 propuestas a las cuales se les dio que pasaron el ranking y se les dio la subvención. Os voy a contar por encima las otras 2 convocatorias, ya más deprisa porque no, el objeto de esta jornada fundamentalmente eran misiones. Las otras 2 convocatorias que todavía están abiertas es la convocatoria de subvenciones para proyectos en I+D en audiovisuales y videojuegos. En este caso son 30 millones de euros y cierra el 12 de julio. Bueno, ya cierra, hoy cierra a las 12, en 2 horas, o sea que casi ya ni os la cuento, pero bueno, simplemente que sepáis que era, bueno, sí, una convocatoria bastante especial para el CEDETI, un poco diferente, que era para pymes y lo que se buscaban eran desarrollo de nuevas tecnologías para el ámbito audiovisual y de videojuegos, ¿vale? Por un lado, para nuevas tecnologías y para otro lado es para aplicación de tecnologías innovadoras en otros entornos, como por ejemplo del ámbito audiovisual para los ámbitos cultural, sanitario o educativo. En este caso era, por ejemplo, para temas de gamificación. Ya os digo, no os lo cuento porque no tiene mucho sentido, cierra dentro de 2 horas. Y como os he dicho al principio, a las 12:00 se cierra la aplicación y se cierra la aplicación, ¿vale? Programa tecnológico aeronáutico, aquí me vais a perdonar porque se me ha olvidado cambiar, pero se ha ampliado el cierre hasta, creo que es el 31 de julio, 30 o 31 de julio, ¿vale? Y se me ha olvidado cambiarlo aquí en la transparencia, pero bueno, el programa tecnológico está dirigido, si misiones está focalizado, es prescriptiva, el programa tecnológico aeronáutico todavía más, porque está dirigido solamente a un sector, que es el sector aeronáutico, aeroespacial, de hecho. Y hay también 2 tipos de categorías de consorcios, se piden, parecido a las misiones, hay PTA grandes empresas o PTA pymes. Grandes empresas, como veis, entre 3 y 6 socios, con una pyme, liderado por una gran empresa, y los proyectos entre 4,5 y 12 millones de euros. En el caso de pymes, los consorcios otra vez son más pequeñitos, como en el caso de las misiones, entre 2 y 4 socios, todos ellos pymes, liderado por una mediana. Todo esto por una pyme en este caso. En el caso de misiones tiene que ser mediana, aquí puede ser pyme, pero no vale que sea una microempresa, ¿vale? Y al menos 2 de las empresas deben ser autónomas, eso siempre. En los consorcios, al menos de 2, porque si no, serían todos del mismo grupo, no tendrían entre ellas independencia. Para considerar que es un consorcio, tiene que siempre haber al menos 2 autónomas, ¿vale? Y en este caso, los proyectos son entre 2 y 5 millones de euros. Y aparte, hay una tercera categoría, que esto es novedad este año, que es PTA Grandes Proyectos Estratégicos, que son proyectos solamente dirigidos a un subreto, porque hay retos, esto no se llaman misiones, aquí se llaman retos, que son proyectos encuadrados en el reto de investigación de nuevas tecnologías y demostradores de sistemas embarcados para la utilización de hidrógeno en aeronaves, ¿vale? Aquí se piden agrupaciones tipo grandes empresas, es decir, como la primera categoría que os he contado, con una participación relevante de organismos de investigación, al menos el 15% del presupuesto elegible y al menos 50% del presupuesto en actividades de investigación industrial. Aquí el proyecto o los proyectos que se les seleccionen, el presupuesto tiene que estar entre 20 y 30 millones de euros. Como veis, es
para grandes proyectos estratégicos. Es una categoría adicional a la que ha salido otros años, ¿vale? Al año pasado, vamos. Hay 80 millones de euros en la convocatoria y ahí tenéis los retos que se piden para esta convocatoria. Tecnologías enfocadas a la reducción de emisiones, avión cero emisiones, UAS y sistemas de fabricación inteligente, sistemas o fabricación inteligente y avanzada. Como os decía, no sé si es el 30 o el 31 de julio el día que cierra, pero ha cambiado el cierre de la convocatoria y no me he dado cuenta de cambiarlo aquí. Lo tenéis en nuestra web. Esta es una convocatoria que sale también todos los años, que va dirigida a recoger a aquellos pymes que han obtenido el sello de excelencia en el EIC, ¿vale? Pero solamente está dirigido a ellas. Con lo cual, bueno, simplemente que sepáis que existe por si alguien ha participado y le dan el sello de excelencia, bueno, pues que sepa que tiene la oportunidad de que se le dé la ayuda de manera directa a través de la convocatoria del CDTI. Aquí tenéis una serie de buzones de contacto y una serie, estos son enlaces donde podéis obtener más ayuda. Si necesitáis preguntas o tal, pero vamos, yo os diría que lo suyo es que entréis en la web del CDTI y que miréis. Voy a dejar de compartir para que no veáis la pantalla ocupada. Nada. Y con esto yo os doy muchas gracias y espero no haberme enrollado muchísimo porque la verdad es que hablo mucho y era larga la presentación. Pues muchas gracias, Pilar. Era larga la presentación, pero yo creo que has dejado bastante claro muchas cosas. Y centrándonos en el tema del programa de emisiones, creo que es importante lo que has dicho, que escribir una buena propuesta supone tener mucho ganado, a lo mejor porque estás dejando de perder puntos que de otra manera podrías conseguir. Yo creo que es uno de los mensajes de la sesión de hoy. Hay una pregunta en el chat que no tiene que ver con misiones, que era previa, y nos preguntan o te preguntan si puede una UTE solicitar un proyecto de I+D, un PID. Pues creo que se ha cambiado recientemente y que sí, pero por favor compruébalo, ¿vale? Tenemos la ficha de los instrumentos colgada porque no recuerdo exactamente las categorías. Antes es verdad que yo creo que no se podía, pero yo creo, y si no, pues hazme el favor, escríbeme y lo verifico. Vale, no hay más preguntas en el chat, tampoco veo que la gente se esté animando, así que no sé si tú quieres lanzar antes de cerrar un último mensaje sobre alguna convocatoria o sobre todas en general o sobre la de emisiones en particular. A ver, sobre la de emisiones, como tú decías, el resumen de lo que he dicho, el resumen fundamental es, yo diría 3 cosas. Leer la convocatoria, escribir una propuesta de calidad sin dejarse nada fuera, nada, por muy tonto que nos parezca o muy obvio, todo tiene que estar explícitamente porque el evaluador no puede evaluar lo que no está escrito, ¿vale? O sea, y muchas veces lo que digo es, dadle la propuesta a alguien que se la lea, a un tercero. Porque muchas veces un tercero es capaz de decirte, oye, pues esto no se entiende. Tú ya lo has leído tantas veces que lo entiendes, claro, lo has escrito tú, lo entiendes. Pues si se lo dais a un tercero, ese tercero os va a decir, oye, pues se entiende bien, está muy bien escrita, da gusto leerla, uf, se hace pesadísima, yo qué sé. Os va a decir cosas que seguro que ayudan a que sea la propuesta buena. Y por último, lo he dicho ya varias veces, pero creo que es fundamental, tenéis que verificar que os funciona la firma electrónica y tenéis que verificar que está todo correcto y que lo mandáis todo antes de las 12 de la mañana del último día. A ser posible, intentar cerrarlo el día antes. Ya sé que luego siempre hay cosas de última hora y que es complicado, pero es que, de verdad, llegar al último día y no haberlo cerrado puede suponer quedarse fuera y es verdaderamente una pena. Y no podemos hacer nada, ¿vale? Perdona, sigue. No, sigue. No sé si No, yo solamente iba a decir que sí que vamos a lanzar una convocatoria para temas de salud, que como habéis visto no hay ninguna misión de salud este año,
con el Instituto de Salud Carlos III. Yo creo que se va a convocar en breve. Y hay otra convocatoria, ahora mismo se me ha ido la pinza, que está pendiente de publicarse. Pero bueno, fundamentalmente quería deciros la de salud, que me parece importante que sepáis que no es que hayamos dejado fuera a la salud, sino que es que va a tener una convocatoria propia. Vale, comenta una persona también en el chat que no es una pregunta sobre emisiones, pero si podrías explicar brevemente cuáles son los primeros pasos para optar a las inversiones, no programas de ayudas que hace CEDETI en algunas empresas tecnológicas, que lo mencionaste al inicio de tu intervención. Vale, pues la verdad es que suelo tenerla recogida en mi presentación. Esta se ve que por lo que sea la había sacado y no la he vuelto a meter. No se me ha ocurrido. La verdad es que al pensar en los programas de ayuda no he pensado en contaros Invierte. Bueno, pues Invierte efectivamente es una empresa que tiene el CEDETI que se dedica a inversión. Inversión en pequeñas empresas muy tecnológicas. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues empezó siendo un fondo de fondos. Y desde el 2019 lo que hacemos es coinvertir. En Invierte lo que hacemos es que homologamos coinversores. Estos coinversores son los que eligen las operaciones, ¿vale? Y nosotros lo que hacemos es apalancar las inversiones de los coinversores privados, ¿vale? Es decir, tenemos una serie, lo que tenéis que ir es a nuestra web, hay una serie de coinversores privados que son más o menos sectoriales, hay algunos que son más, digamos, neutrales en cuanto al sector, ¿vale? O la tecnología que desarrolla la empresa, y hay otros son muy sectoriales y lo que van buscando son empresas de una determinada tecnología, ¿vale? En esto, lo que hacemos nosotros, lo que os decía, es que homologamos inversores. Estos inversores, estos coinversores, lo que van a hacer es elegir en qué empresas consideran que hay que invertir y nos van a pedir apoyo, digamos, para esas inversiones. Nosotros lo que hacemos es apalancar esas operaciones que a lo mejor el coinversor no iría solo porque piensa que puede tener un cierto riesgo, más riesgo de lo habitual, y para eso sirve la inversión pública, para un poco apalancar esa inversión privada e intentar que esas tecnologías, que esas empresas tengan que ir a inversores extranjeros y se queden con inversores españoles, ¿vale? Y además tenemos una tercera parte, una tercera forma de actuar. Una era, como decía, fondo de fondos, que ahí prácticamente ya no hacemos nada. La segunda parte es coinversión. Y la última parte es un tema que hemos empezado desde, creo que fue en diciembre. Hemos elegido 3 gestoras privadas de fondos, y estas gestoras lo que van a hacer es fomentar la creación de spin-offs y mantenerlas en el tiempo. Es decir, queremos sacar la investigación de los cajones y que se constituyan empresas de base tecnológica, y lo que van a hacer estas gestoras es digamos, invertir en estas spin-offs y mantenerlas en el tiempo para que puedan sostenerse en el tiempo mínimo que necesita una empresa para asentarse, ¿vale? Esas es un poco las 3 líneas de actividad principales que tenemos. Si alguien está interesado en esta línea nuestra de Invierte, lo primero que le aconsejo es, nosotros lo que hacemos es, digamos, seguir lo que nos dicen los coinversores, con lo cual realmente el contacto lo tenéis que tener con los coinversores. O sea, mirad nuestra web, mirad quiénes son los coinversores que tenemos homologados y bueno, tenéis que poneros en contacto con ellos. Ellos van a ser los que van a liderar de alguna manera esa actuación, esa operación. Y también seguimos homologando coinversores. Si es homologable, imaginaos que tenéis un coinversor, pero que ese coinversor lo que quiere es que apalanquemos nosotros la operación, pues bueno, siempre también puede contactar con nosotros para ver si se puede homologar, ¿vale? Ahí las condiciones están muy claras en la web,
No sé si, espero con esto haber contado un poco por encima Invierte, tiene muchos más detalles, evidentemente. No te oigo, Leticia, estás muy... Es que había quitado el micro. Que preguntan sobre la convocatoria de salud que has anunciado, si va a tener una estructura similar a la de Misiones en términos de consorcio, presupuesto máximo, mínimo, etcétera. Pues primero, cuando no se conoce una convocatoria, no se conoce. Entonces tenéis que esperar a que se publique. No os puedo adelantar nada, pero vamos, no creo que sea como Misiones. No creo que sea, porque con Misiones está dirigido a muchos sectores, esto es muy focalizado para un sector, entonces entiendo que puede tener otro, pero yo no conozco todavía la convocatoria, ¿vale? Y aunque la conociera, tampoco os la podría contar. Hasta que no se publique, no se puede contar la convocatoria. ¿Previsión de publicación, Pilar? ¿Eh? ¿Previsión de publicación? Pues será a principios de julio. Y tiene que estar a punto, ¿eh? Quedaba muy poca cosa, o sea, tiene que estar a punto de publicarse. Perfecto. Bueno, dan las gracias por la información sobre Invierte y parece que no hay más preguntas. Con lo cual, bueno, agradecerte el que estés con nosotros hoy en Asturias de manera virtual. Recordar que, bueno, que enviaremos el vídeo de la sesión, bueno, para que la gente también refresque la presentación, si nos la haces llegar, y que queda abierto también la posibilidad de solicitar una entrevista en el formulario que les he puesto a todos ya en el chat, pero que está también en nuestra página web en la agenda de la sesión de hoy. Por mi parte nada más, que cuando vayas de vuelta no te pille de nuevo el atasco y a los demás... No, hoy no voy de vuelta, hoy me voy de viaje, con lo cual todavía espero todavía más suerte, porque... Pues, a ver. Y muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y estaremos también atentos a esa nueva convocatoria sobre salud que está a punto de salir. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Gracias a vosotros.